su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y... Que el Señor bendiga a todos, hermanos. Estamos una vez más aquí para tener un estudio más de la lección. Hoy estamos tratando la lección de lunes, día lunes, que lleva como título El alto costo de la negligencia. Y vamos a aprender, al igual que la lección de ayer, pues una lección interesante para nosotros, para que nuestra vida espiritual no tenga una crisis espiritual, como lo dice el título de la lección de esta semana. Que podamos siempre mantenernos en alto. Hoy por hoy, como vemos, hay muchos hijos de Dios que caen en esta negligencia de caer en crisis espirituales, que es difícil para el pueblo de Dios mantenerse firme y fiel, pero con la ayuda de Dios seguiremos adelante. El título de la lección de hoy, como dije, se llama El alto costo de la negligencia, y para esta lección me acompaña la hermana María Elena Sánchez, a la cual también le damos una bienvenida. Hermana, bienvenida a este estudio. Gracias. Vamos entonces para seguir con la lección, pues vamos a hacer una oración. ¿Quiere orar, hermanita? Claro que sí. Vamos a orar, entonces. Cerremos nuestros ojos. Bendito y amoroso Padre, te alabamos, honramos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has regalado en este día. Gracias por cuidar también a nuestras familias y a todos nuestros seres queridos. Te ruego una bendición especial por los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Que tus bendiciones lleguen a cada hogar, Señor. Muéstranos tu palabra en este momento, Señor, para que nosotros podamos prestar oído y no cometer los errores que cometió el pueblo de Israel. Ayúdanos, Señor, a mejorar, danos sabiduría, humildad y que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija. Llénanos de tu presencia en este momento, ahora que vamos a compartir tu palabra, que seas tú el que hable, Señor. Gracias por todo en Jesús. Amén. Amén. Bien, como mencionamos, el título de la lección es El alto costo de la negligencia. ¿Será, hermana, que la negligencia tiene un costo? Vamos a ver a través de la lección, del estudio de esta lección para hoy, cuál es ese alto costo de ser negligentes. ¿Quiere leer la pregunta? Claro que sí. Habiendo fracasado en su deber ante Dios, ¿qué le sucedió a Israel y cómo fue esto un cumplimiento de la profecía? Bien, vayamos al libro de Salmos, el capítulo 106, versículo 35 al 40. Al libro de Salmos, capítulo 106, versículos 35 al 40. Adelante, hermanita. Antes que se mezclaran con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, lo que causó la ruina de ellos. Sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, que ofrecieron a los ídolos de Canaán, y la tierra se contaminó con sangre. Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por eso se encendió el enojo del Señor sobre su pueblo y abominó a su heredad. Podemos ver ya aquí al pueblo cayendo en un hoyo tan profundo, hermana. Podemos ver que el pueblo está cayendo aquí en una apostasía que poco a poco se fue dando. ¿Por qué? Porque fueron negligentes. Y hoy vamos a ver el alto costo, las consecuencias de caer en la idolatría y dejar de servir al Dios vivo, pues obviamente trae un costo muy, muy grande para el pueblo. Y vamos a leer otro versículo que se encuentra, bueno, antes quisiera hacer notorio lo que hicieron el pueblo de Israel en el versículo que acabamos de leer. No solamente dice que sacrificaron a sus hijas y sus hijos a los demonios. Imagínense hasta dónde no pudieron llegar, hasta dónde no llegó el pueblo de perder ese concepto de los mandamientos de Dios. Terrible es caer en una crisis espiritual de esa manera. También dice que la tierra fue contaminada con sangre. Y dice que se prostituyeron con sus hechos y sirvieron a otros, a sus ídolos, a los ídolos de los paganos. Se mezclaron con esas naciones y aprendieron sus obras
y sirvieron a sus ídolos. El libro de Números, capítulo 33, 55, tenemos otro versículo ahí. ¿Lo quiere leer? Claro que sí. Números 33, 55 nos dice así: si no echáis a los habitantes del país de delante de vosotros, los que dejéis serán aguijones en vuestros ojos, espinas en vuestro costado, y os afligirá en la tierra donde habitáis. Estaba la palabra del Señor ya bien clara y dicha, ¿no? El Señor había dado ahí un mandamiento que debían de haber arrojado a todos esos moradores, del país de delante de ellos. Dice, porque si no, ¿qué iba a pasar con esos moradores que ellos dejaron ahí? Los iban a echar a perder. Dice que se convertirían en aguijones. Sí. ¿Qué es un aguijón? Es algo que se les iba a voltear para atrás, castigándolos, ¿no? Y ya sabemos la historia de Israel, ¿no? Quisiera leer una partecita aquí, hermana, que dice el Patriarcas y Profetas, dice que ellos descuidaron su elevado destino. ¿Cuál era su elevado destino por el cual ellos habían llegado a la tierra de Canaán? El elevado destino que era a ser un pueblo, una nación como ningún otro pueblo. Era un pueblo santo, un pueblo que el Señor escogido, y ellos descuidaron su elevado destino. Escogieron el ocio y el camino de las naciones paganas. No solamente eso dice, sino que dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra. Y por consiguiente, dice, durante muchas generaciones fueron afligidos y molestados por un residuo de estos idólatras, que fue, según lo predijera el profeta, como aguijones en sus ojos. Así es. Yo no entendía esto, que era aguijones, pero aguijones yo me imagino que es como una espina dentro de los ojos, que hace llorar, que duele, que molesta. Nosotros sabemos un poco de eso, ¿no? Pero imagínense, dice que se convertirán en eso, como aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados. Así se convertirían esas tribus que ellos no echaron para afuera, que no quisieron erradicarlos de ahí, de la tierra de Canaán. Y bueno, la pregunta decía, ¿qué le sucedió a Israel y cómo esto fue el cumplimiento de la profecía? Bueno, lo que leímos ahí en Salmos nos deja en claro la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Dice que se mezclaron con los paganos, con los cananeos, y aprendieron de sus obras y adoraron a sus dioses, y esos dioses dioses de yeso, de madera, de piedra, y eso fue lo que causó la ruina del pueblo de Dios, hermana. Hoy creo que es una lección muy interesante, muy importante para nosotros hoy. Creo que también hoy nosotros debemos tener cuidado con eso, porque hablábamos ayer de qué dioses podemos, o el pueblo de Dios, hablamos del pueblo de Dios, no hablamos del mundo, ¿no? Pero hablamos del pueblo de Dios. ¿Cuáles serían esos dioses que formarían parte, esos dioses modernos por el cual el pueblo de Dios puede caer en este mismo concepto que cae el pueblo de Israel? ¿Cuáles serían esos dioses? Yo creo que hoy en día, mi hermano, hay tantas cosas que nos apartan de Dios. Puede ser hasta nuestra manera de pensar que nos puede alejar del Espíritu de Dios. El pueblo de antaño llegó al fracaso por practicar y convivir con personas que no amaban y temían a Dios. Exacto. Hoy en día está un pueblo mixto, con diferentes creencias, diferentes teorías, pero están luchando por creer en un Dios verdadero, pero no dejan esos aguijones que siguen picando, que siguen haciendo que esas personas o nosotros caigamos nuevamente en lo que debimos de haber dejado en antaño. Claro. Decía aquí, ¿verdad?, que los israelitas se mezclaron con las naciones y aprendieron de sus obras, decía un versículo que leímos, ¿verdad? También dice la sierva del Señor que se aliaron en matrimonio con los cananeos. Y la idolatría se difundió como una plaga por todos los ámbitos de la tierra. Sirvieron a sus ídolos, los cuales causaron su ruina, sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. Y como decía Salmo 106, dice que la tierra fue contaminada con sangre. Se encendió por tanto la ira del Señor contra su pueblo y abominó su heredad.
Qué terrible que el Así Señor llegue a esa condición con su pueblo. Una vez después de haberlo amado, lo sacó de Egipto, lo hizo cruzar el Mar Rojo, abrió el mar, el río Jordán para que su pueblo pasara. Tantas cosas y maravillas que el Señor hizo con su pueblo. Y ahora su pueblo lo vemos aquí en una condición de caída. La lección para esta semana llevaba como título crisis espiritual. Un tiempo de crisis espiritual. Y ese fue un tiempo, pienso, muy terrible para el pueblo de Dios. Yo no entiendo, a veces no entendía cómo es posible que el pueblo de Dios pueda apartarse tanto así. ¿Cómo es posible que definitivamente el pueblo de Dios puede llegar a asimilarse tanto al mundo? Yo meditaba en eso y decía, ¿será que como pueblo estamos haciendo algunas prácticas que el mundo hace que nos van llevando poco a poco a la idolatría? Y viene a mi mente, hermana, que, bueno, hemos sido adventistas por bastante tiempo, de nacimiento, yo personalmente, y he visto otra vez la historia, la que he vivido, cómo el pueblo de Dios, a hoy, el pueblo adventista, me espanto al ver esto, porque de cierta manera estamos haciendo como el mundo hace. El mundo celebra ciertas festividades que el mundo las celebra en todo su apogeo, y nosotros caemos como que por un lado medio cristiano, caemos también celebrando eso. Entonces creo que es peligroso hacer esta clase de celebraciones. No quisiera nombrar nombres de celebraciones que se hacen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la Navidad, el Día de la Madre, el Día de San Valentín, y bueno, creemos nosotros que tienen raíces paganas, todas esas fiestas, y el pueblo de Dios, pienso que poco a poco está cayendo, o caemos en esto que es idolatría, si así se le puede llamar, o a menos que tenga un respaldo bíblico o en el espíritu de profecía, podemos decir que ok, está bien, pero como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no están de acuerdo a eso escrito, pues entonces es porque vienen de las tinieblas. Y me llamaba mucho la atención esa pregunta, ¿no? Que podemos aprender una lección importante para nosotros. ¿Qué dice la nota que estamos? Lea la notita que sigue ahí. Sí. Ajá. Dice, mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso, pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia había entrado en posesión de Canaán. Sembraron las malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los había dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y a las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios, su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 587. Realmente esto me dice que fue una herencia que los padres dejaron. Bien, los padres pusieron ya, yo creo que en el tiempo de Josué, hermana, citábamos ayer, ¿verdad? Que Josué dice que reunió a las 12 tribus y antes de despedirse él de su pueblo les hizo un llamado de atención. Y ese llamado de atención era que deberían de servir a Dios. Acuérdense cuando él dijo, decídanse ya a quién van a seguir. Si a los dioses de los amorreos, a cuál sirvieron nuestros padres al otro lado del Jordán, dice, o él dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa instrucción de despedida que les dio Josué daba mucho de entender, porque tal vez en ese tiempo ya estaba cayendo en apostasía el pueblo de Dios poco a poco, ¿verdad? Los padres de las otras tribus, aunque no en sí Josué, pero Josué decidió por su casa. Quería decir que los otros padres estaban decidiendo mal. Cuando él dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor, decidió que su casa iba a servir al Dios del cielo y no a los dioses de los paganos. Y me llama la atención, aquí dice, mientras, bueno, lo que usted acaba de leer, me llamó la atención alguna parte que decía ahí que los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física.
¿A qué se refiere a que hábitos sencillos? Bueno, si usted lee más abajo, dice que, pero por sus relaciones con los paganos, los indujeron a dar rienda suelta a su apetito y a las pasiones. Y a mí me llama la atención esa parte, porque mire lo que dice Corintios, 1 Corintios capítulo 10, hablando también el apóstol Pablo del pueblo y enseñándonos nosotros una lección. Dice, mas estas cosas le sucedieron como ejemplo, leo en 1 Corintios 10:6, para nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Podemos acaso estar codiciando hoy nosotros cosas del mundo? Cosas de los idólatras, de la gente mundana. También dice, no seáis idólatras, pero note a qué le llama idolatría. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vemos que la palabra de Dios, tanto como la nota que hemos leído, la idolatría puede venir por la parte de la comida. El comer y el beber se convierte en idolatría. La glotonería se convierte en idolatría. Por eso nosotros tenemos que tener hábitos sencillos. Pero ¿será, hermano, que nada más esto es lo que perjudica al pueblo de Dios? Hoy modernamente tal vez nosotros no nos postremos ante una imagen como lo hacía el pueblo de Israel, porque la Escritura dice que hasta sus hijos pasaban por el fuego. Sí. Pero hoy en día, viéndolo en nuestra actualidad, ¿cómo yo puedo pasar por el fuego a mi hija? ¿Cómo yo puedo sacrificar a mis hijos a Moloc? Hay muchas maneras, permitiéndole a mis hijos abrazar las cosas que el mundo le ofrece. Así es. Y no solo eso, también el ejemplo que yo dé. Si mis hijos me ven que yo juzgo, que yo critico, que yo hago cosas de las cuales digo, no, pero yo estoy bien, los demás están mal. Mis hijos lo están viendo y ellos van a pensar, esto es normal. Criticar es normal, juzgar es normal, hacer daño es normal, comer lo que yo quiero es normal. Cuando en realidad dice que Dios quiere un pueblo como la niña de sus ojos, lo cuida, lo protege y trata de que no haya nada que el enemigo interponga entre el pueblo de Dios y él para hacer la voluntad de Dios. Claro. Entonces, no solamente es adorar dioses o las festividades, puede ser el odio, el egoísmo, la crítica. Hay tantas cosas que nosotros decimos, es que yo soy así y no voy a cambiar. Cuando tenemos esa mentalidad es porque aún Cristo no ha nacido en nuestro corazón. No es Dios nuestro primer lugar. Exactamente. Vive en nosotros esa clase de dioses como usted mencionó. Pero note, hermana, que dice la nota que la unión con los paganos, esa relación que tenía con los paganos, los llevó a dar rienda suelta a su apetito y a sus pasiones, dice. Pasiones desenfrenadas, dice. Y dice que eso redujo gradualmente su fuerza física. Y yo diría, eso reduce también la fuerza espiritual. Exacto. Y sus facultades mentales y morales. Perdieron la moral, perdieron sus facultades mentales y ya que venía por consecuencia, pues el pecar en contra del Señor, abandonar al Señor y hacer lo que el mundo hacía. Por eso le digo que yo, no sé, hermano, yo me veo veo muy difícil esto. ¿Cómo es que yo podría llegar a un estado así, como el mundo, o sea, idénticamente como el mundo? O sea, no solamente me ponía a pensar, ¿será que yo puedo llegar un día, estando en relación con los mundanos, podría llegar a decir maldiciones? O a entrar en todos los ámbitos mundanos a los cuales el mundo hoy entra y hace y deshace. Y bueno, y eso me ponía a mí a pensar, digo, ¿cómo es que esto puede llegar así de esa manera? Como que yo no lo alcanzo a comprender. ¿Cómo puede uno morir tanto a eso, a la vida espiritual y llegar a una condición de esa manera? Pero bueno, mantengámonos firmes y fuertes, ¿verdad? El Señor nos llama a que sigamos esos hábitos sencillos. Y yo creo que aún nosotros hablamos mucho de la reforma pro salud. Mire que no es ni tanto difícil, pero es tan sencillo todo eso, que nos va haciendo firmes en nuestras decisiones y también va creciendo nuestras facultades mentales y morales, y eso nos ayuda a entender más la palabra de Dios, más la verdad. Decía una pregunta aquí, todavía el lunes, dice la pregunta número 2, dice,
¿qué paso fue finalmente obligado a tomar el Señor? ¿Por qué deberíamos considerar seriamente este asunto en nuestros días? Esa pregunta es para nosotros. En el versículo de esta pregunta se encuentra en Jueces capítulo 2, versículo 12. Léalo si lo Dice tiene. así: dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, adoraron a los dioses de los pueblos vecinos y provocaron el enojo del Señor. Ok, ahí claramente la Escritura ya da por sentado que el pueblo de Dios abandonó al Señor, ¿verdad? Dice que el enojo del Señor se fue sobre ellos. Pero la pregunta, note que dice, ¿qué pasó? ¿Qué paso fue finalmente obligado a tomar el Señor y por qué deberíamos considerar seriamente este asunto en nuestros días? Pienso que debemos considerar que la ira del Señor sea sobre su pueblo. Deberíamos considerar bien seriamente ese asunto, de que el Señor tornara su ira contra su pueblo y porque nosotros lo hemos abandonado. Pero tenemos otra cita ahí en el libro de Salmos, capítulo 78, versículos 58, 60 y 61. 78. Capítulo 78 del libro de Salmos, versículos 58, Dice 60 así: al 61. lo enojaron con sus altos y con sus ídolos provocaron su celo. Y permitió, por tanto, dejó el santuario de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y permitió el cautiverio del arca, símbolo de su poder, de su gloria, en mano del enemigo. Bien, el versículo 59 me llama la atención, dice, lo oyó Dios y se enojó. En gran manera aborreció a Israel. Pero ¿será que Dios realmente aborreció o le dolió su corazón al ver que el pueblo ignoraba la protección de Dios? Pues, Dios imagínense, es un hermana, Dios de imagínense, amor. por ejemplo, yo compararía esto a una madre con un hijo. Imagínense lo que el Señor hizo por su pueblo y ahora verlo en una manera así, adorando a otros dioses. La ira del Señor se enciende sobre ellos. Dice que lo aborrece. El Señor no puede estar con el pecado y violaban abiertamente su santa ley. Sí. Y eso es terrible, ¿no? Por eso el Señor dice que la ira de Dios se encendió sobre ellos. Dice que la pregunta decía que los textos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Dice que dejaron al Dios de sus padres, que había hecho grandes maravillas con ellos, ¿no? Y entonces ellos adoraron a otros dioses, a otras imágenes, dice que le provocaron a celos con estas imágenes, porque ellos dejaron al Señor. Y la ira del Señor se encendió sobre ellos porque le provocaron, dice, a celo. Y el Señor los aborreció y los abandonó, dejando solo el lugar de su morada. Dice que los entregó al vituperio y al cautiverio y a la espada. Eso es lo que debemos de aprender seriamente de lo que el Señor, de lo que puede llegar a pasarnos a nosotros si caemos en este asunto de la idolatría. Yo pienso que la idolatría es un pecado que el enemigo usa como un arma favorita para apartar al pueblo de Dios. Y ahora podemos ver al enemigo, yo creo que de risa o contento, pero ahora el Señor en su tristeza, en su corazón, su dolor al ver al pueblo caer en tan bajo, es muy... Pero muy se da triste. cuenta ahí en lo que estamos leyendo, hermano. Dice que el pueblo se fue tras otros dioses. Abandonaron a Dios. Así es. Y ahí fue donde inició el celo de Dios, porque dice, con amor eterno te he amado. Claro. Pero ellos decidieron dejar a Dios para seguir idolatría, lo que menciona en la ley de Dios. En la primera tabla dice, no tendrás dioses ajenos. Eso lastima el corazón de Dios. Así Hoy en es. día nosotros también podemos idolatrar algo y hacer a Dios a un lado. Claro. Y eso hace que Dios se ponga celoso porque Él nos compró con su sangre preciosa. Amén. Él nos ama y desea que nosotros le amemos también. Porque dice el título, el alto costo de la negligencia, del descuido o la irresponsabilidad. Claro. No solamente del pueblo judío, sino de cada uno de nosotros también. Así es.
Y lo que se está diciendo lo comprueba la notita que sigue adelante. Mire, dice que existe el más grave pecado de idolatría en la iglesia. Cualquier cosa que se interponga entre el cristiano y el sincero servicio a Dios toma la forma de un ídolo. Cualquier cosa, dice. El más grave pecado de idolatría es la propia idolatría. Y sabe, hermana, que yo a veces pensaba, decía, a veces nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios ídolos, nos idolatramos bastante, que hacemos a un lado a Dios. Y, por ejemplo, nosotros debemos preocuparnos cuando somos leales al Señor. Y una de las cosas que nosotros podemos mostrar su lealtad es cuando nosotros estamos esperando el Santo Sábado. Mostrar la lealtad al Señor es gozarnos el sábado, recibir el sábado, orar, ir al Señor en oración, estar contentos con el Señor, apartarnos del pecado y una manera de hacer de ser leales al Señor es en su día de reposo, ¿no? Dice otra notita aquí adelante, dice que 50 testimonios para la iglesia, tomo 2, página 393. Como el antiguo Israel, la iglesia ha deshonrado a su Dios, apartándose de la luz, descuidando sus deberes y abusando del alto y exaltado privilegio de ser de un carácter peculiar y santo. Sus miembros han violado el pacto por el que prometieron vivir por Dios y solo por Él. Se han unido con los egoístas amadores del mundo. La sierva del Señor deja muy en claro esta nota que acabo de leer. Dice que como el antiguo Israel, la iglesia de Dios, hoy en ese tiempo, dice que ha deshonrado a su Dios apartándose de la luz. ¿Qué luz nos ha dado el Señor? Para que nosotros mantengámonos siempre poniendo a Dios en primer lugar, como dice la Escritura, siendo Dios el centro de nuestras vidas. Si nos apartamos de la luz que el Señor nos ha dado, obviamente estamos poniendo a otro Dios en vez del Señor. Exacto. Y dice que cuando descuidamos, nos apartamos de esa luz, descuidamos nuestros deberes y abusamos del alto concepto, el privilegio de tener un carácter que sea peculiar y santo. Esto es interesante, ¿verdad? Dice que nos hemos unido con los egoístas amadores de este mundo. ¿Quiere leer la nota que sigue? Sí, dice, Dios clasifica como idólatras a los que confían en su propia sabiduría, sus propios planes, que dependen para el éxito de sus riquezas y poder, que se esfuerzan por fortalecerse mediante alianzas con hombres a quienes el mundo llama grandes, pero que no logran discernir las exigencias ineludibles de la ley divina. La sierva del Señor aquí en la Review Herald, 15 de marzo de 1906, está diciendo unas declaraciones que nos deben de llamar atención. El Señor clasifica como idólatras a veces a los que confiamos en nuestra propia sabiduría. Que como usted mencionó hace un momento, no es postrarnos ante un ídolo, pero a veces, como dije yo, nosotros a veces mismos nos idolatramos. Cuando nos comparamos con otros que somos más sabios, nos alabamos como el fariseo. Y eso nos hacemos nosotros dioses de nosotros mismos. Cuando dice que que dependen para el éxito de sus riquezas y poder, se esfuerzan por fortalecerse mediante alianzas con hombres a quienes el mundo llama grandes. Y muchos buscan fama, muchos buscan reputación entre sus conveniencias, entre el ser humano. Y poco a poco nos vamos apartando de Dios y entonces nos convertimos en eso que exactamente estamos hablando hoy, la idolatría, en idólatras. Que el Señor nos libre y nos ayude. El versículo de memoria de esta lección decía que por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces ahí nosotros, mis hermanos, los que nos están escuchando por la radio, por la televisión, nos están mirando, analicemos, ¿soy una idólatra? Exacto. ¿O eres un idólatra? ¿Qué nos está alejando de Dios? ¿Qué estás poniendo en primer lugar? ¿Quién ocupa el lugar especial en tu mente y en tu corazón? Si Dios no está ahí, soy una idólatra. Exacto. Si estoy buscando mis conveniencias, mis bienes materiales, sin importarme a costa de quién lo consiga yo,
mi hermano, no eres un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios estamos para brillar. Aquí en la nota lo decía y lo quiero volver a repetir. Dice, como el antiguo Israel, la iglesia ha deshonrado a su Dios apartándose de la luz. En el momento que yo hago algo que me aparta de Dios, no tengo luz, mi hermano. Descuidando sus deberes y abusando del alto y exaltado privilegio de ser de un carácter peculiar, un carácter único y santo. Sus miembros han violado el pacto por el que prometieron vivir por Dios y solo por Él se han unido con los egoístas y amadores del mundo. Así es. Dios nos ayude, mis hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Claro. Tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, es Satanás mismo que va a entrar a tu hogar cuando nosotros le demos una entrada. Así es. El egoísmo, la avaricia, la envidia, son pasos que nos pueden llevar poco a poco a la idolatría. Bueno, pues hemos terminado la lección, el estudio de la lección de hoy. Queremos agradecerles por su sintonía. Queremos decirles que el Señor les bendiga y que pues sigan en sintonía de estos estudios. Ya regresaremos el día de mañana con la lección de mañana y pues por hoy el Señor les bendiga a todos. Vamos a despedirnos con una oración. Amén. Padre nuestro que está en los cielos, le damos muchas gracias, oh Señor, porque nos da este privilegio, esta oportunidad de poder abrir su palabra, poder ver, Señor, analizarnos al pie de la historia de su pueblo antaño, poder ver, Señor, nosotros sobre qué pisadas vamos, qué es para nosotros, cuáles son los dioses a los cuales podemos estar sirviendo sin darnos cuenta. A lo mejor algo que absorbe la mayor parte de nuestros pensamientos, lo que absorbe la mayor parte de nuestros esfuerzos, nuestras fuerzas, nuestra vida. Señor, le queremos pedir perdón si hasta hoy no lo hemos visto. Pero ayúdanos, Señor, a huir de la idolatría, como dice su palabra. Usted hace un llamado que los de este mundo van en pos, que nosotros, Señor, nos apartemos de todo eso. Ayúdanos a ser ese remanente fiel que usted quiere tener en este tiempo. Sin duda alguna hemos vivido en un momento muy difícil en la historia de este mundo y el enemigo tiene muchas trampas, muchos engaños por los cuales puede hacernos caer. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, ayúdanos a velar y orar y que siempre en nosotros al levantarnos, al acostarnos, al caminar por el día, tengamos el pensamiento que nosotros somos sus hijos y que a recordarle, Señor, siempre con oraciones, con cánticos, con alabanzas y que su palabra a nuestra mente siempre venga, Señor, esos pensamientos puros de su santa palabra. Gracias por este estudio, bendiga a todos nuestros hermanos, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a todos nuestros internautas también que siguen estos estudios. Queremos pedirle que les bendiga a ellos y a toda su familia. Agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.